televidentes, sean ustedes bienvenidos a su noticiero Última Hora Ecuador, donde les informamos de los acontecimientos y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional. Iniciamos con el segmento de entrevistas. El día de hoy nos acompaña Ricardo Patiño, candidato asambleísta por la Revolución Ciudadana. Economista, bienvenido a nuestro espacio de entrevistas. Buenos días, Ámbar. Un gusto de saludarte y saludar a tu audiencia. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, economista, por su presencia aquí. Me gustaría iniciar este espacio de entrevista preguntándole qué lo motivó a postularse como asambleísta y también qué le impulsa a regresar a la política después de haber pertenecido a algunos ministerios en el gobierno de Rafael Correa. Mira, lo que me impulsa es volver a hacer lo que yo siempre hice en toda mi vida. Yo dediqué mi vida a servir a mi pueblo. Desde que tengo 25 años, he dedicado toda mi vida a eso, al servicio de los demás. He trabajado como dirigente de la clase trabajadora, he trabajado como dirigente de los barrios populares, he trabajado en una cooperativa de ahorro y crédito, impulsé la iniciativa de Jubileo 2000 en Ecuador para denunciar el problema de la deuda. Luego, después de todo eso, también trabajé en el gobierno de Rafael Correa sirviendo a los ecuatorianos. Así es que esa vida de servicio, ese afán de servir, esa vocación de servicio es la que me motiva a estar otra vez aquí. Porque eso es lo que me gusta en la vida. Además de mi familia, dedicarme a la familia, que me encanta también, mi esposa, mi hija, mi yerno, mis nietos, mis primos y todos mis familiares, dedicar la vida al servicio de los demás es lo único que me apasiona y por eso seguiré estando vivo si estoy haciendo un servicio a los demás. Ricardo, me gustaría ir al tema de seguridad por el contexto en el que vive nuestro país. ¿Cuáles son los proyectos en materia de seguridad que se aplicarán contra los grupos de delincuencia organizada? ¿Ustedes seguirán apoyando a las Fuerzas Armadas como lo hace este gobierno o los regresarán al cuartel? Nosotros seguiremos haciendo lo que hicimos en nuestro gobierno. El segundo país más seguro de América Latina, Ámbar. Eso es importante recordarlo, no lo decimos nosotros. El segundo país más seguro de América Latina. Para eso hicimos muchísimas cosas, muchísimas. Algunas que tienen que ver básicamente con el tema de la propia policía, de la organización policial, ¿ya? En primer lugar, una cosa que hay que hacer, y lo digo, es mi opinión personal, ojalá sea el criterio también de nuestros compañeros que estarán en esa función en el Ejecutivo, hay que hacer una depuración, depuración, cortar las cabezas que sean necesarias cortar en la policía, porque estamos infiltrados de delincuencia en la policía. Aclaro, esto no significa, por supuesto, de ninguna manera, que toda la policía está infiltrada, no, pero hay grupos policiales y de oficiales que están infiltrados, mucha gente. Mira, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, nosotros separamos de las filas policiales a más de 3.000 personas, muchos de ellos implicados en vinculación con grupos delincuenciales. Había prueba de confianza, eso es polígrafo para saber la verdad. Un polígrafo que identifica si tú mentiste o no mentiste ante una pregunta. Eso es necesario trabajarlo para que para que podamos tener tranquilidad y seguridad, saber que viene un policía y me viene a proteger, no viene a estar articulado con una banda de delincuencia. Por ello es fundamental la depuración de la policía, pero también volver a integrar a la policía, a las Fuerzas Armadas, a los grupos de inteligencia que hacen inteligencia. Inteligencia no es el que está en la calle enfrentando al delincuente o cuidando a la población, sino el que está investigando dónde están los que financian las bandas, dónde están los que organizan las bandas, los que se benefician de todo ese trabajo de inteligencia. Todo eso hay que articularlo en algo que nosotros teníamos y que se llamaba el Ministerio Coordinador de Seguridad, el ECU 911, la integración a través de cámaras, la investigación de lo que está pasando en la ciudad, la persecución al delito. Nada de eso hay. Todo lo destrozaron los últimos 3 gobiernos, particularmente el último gobierno de Novoa. Todo eso hay que hacer. Estoy seguro que lo vamos a recuperar. No va a ser fácil. No será tan fácil como dice la canción eh, respecto a este tema. Va a ser complicado, pero lo vamos a hacer porque somos valientes y tenemos un equipo que está capacitado para hacerlo. Ricardo, sin duda el tema de la corrupción está en bastantes ámbitos de nuestro país. Usted habla de depurar. ¿También se debería realizar esto en los partidos políticos, que es algo que se ve bastante en la actualidad?
Sí, aunque esa es una tarea que no la puede hacer directamente el Ejecutivo. El Ejecutivo sí puede hacerlo con la policía, incluso con las Fuerzas Armadas, que creo que hay menos infiltración allí, pero él lo puede hacer. En el caso de la política, lo que tienen que hacerlo ahí son los organismos, los propios organismos de depurarse internamente y también la fiscalía, pero no una fiscalía como la 1020, que es una fiscalía de persecución, sino una fiscalía que de verdad tenga gente profesional ahí, no gente que se dedique a perseguir a los que políticamente le caen mal, sino gente que haga un trabajo profesional. Eso lo tiene que hacer la fiscalía y la función judicial, pero también depurada, porque tú sabes, Ámbar, y eso lo conocemos los que somos veteranos como yo, demasiado. Toda la vida ha habido un alto nivel, lo digo con pena, con vergüenza, alto nivel de corrupción en la función judicial, habiendo jueces extraordinarios, habiendo jueces juristas destacados y probos, también lamentablemente el sistema judicial hay que depurarlo porque hay muchísima gente o corrupta o que no actúa en función de la ley y de la justicia, sino en función de consignas. Economista, no puedo desaprovechar esta oportunidad de tenerlo en este espacio para preguntarle sobre este tema que ha sido pues polémico en redes sociales, sobre sus declaraciones el 5 de enero en un meeting en el que usted afirmó que ganar la presidencia del correísmo, Rafael Correa retornará a Ecuador y el expresidente, que cumple 2 condenas por corrupción, Jorge Glass, saldrá de la cárcel. Pero el día de ayer su compañera Paola Cabezas desmintió lo que usted dijo. ¿Esto refleja quizás una pugna dentro del partido, dentro del correísmo? ¿Y cuál es la verdad? Ninguna pugna, ninguna pugna. Estamos absolutamente sintonizados nosotros. Ahí hay un problema de interpretación y de sacar parte de lo que dije y no sacar la otra parte. ¿Qué es lo que he dicho? En el caso de que llegue un gobierno honesto, que no tenga un presidente y ministros que le pisen el pescuezo a los jueces para perseguir a los que les caen mal, habrá justicia en el país. Y los inocentes no estarán en la cárcel. Y Rafael Correa, que es inocente, no estará con orden de prisión. Y Jorge Glass, que es inocente, no tendrá tampoco para estar en la cárcel, porque entonces la justicia podrá brillar. Pero eso implica que no tengamos gente, que no tengamos, perdón, presidentes y ministros que le pongan el pie en el pescuezo a los jueces y les digan, si ese es correísta, mételo en la cárcel. Y si no lo metes en la cárcel, yo te voto y yo te persigo a ti. Eso es lo que ha pasado con la justicia en estos últimos 3 gobiernos y eso se terminará en el gobierno de Luisa González. Ella actuará con justicia, con respeto a las funciones y por supuesto, la función judicial tendrá que depurarse porque la cantidad de corrupción y de persecución que hay allí es enorme. Y entonces cuando eso no exista, la justicia caerá por su propio peso. A eso me Eh, refiero. Ricardo, permítame consultarle. Usted también dijo explícitamente todos nuestros compañeros perseguidos regresarán. ¿Se refería quizás a Pedro Delgado Campaña, a Carlos Ochoa, a Sofía Espín, Fernando Alvarado, Vinicio Alvarado, Carlos Polit? A ver, mira, ahí hay distintos nombres en distintas condiciones. Una cosa es Pedro Delgado, ya sabemos de qué se trata, de una persona que falsificó títulos y ese tipo de cosas, esos no son perseguidos políticos. Pero Sofía Espín no es ninguna perseguida política, ella está aquí en el país. Bueno, fue perseguida en su momento, ahora está en el país, es asambleísta. O sea, no, por favor te pido que no pongamos todos los nombres en el mismo lugar. Hay personas que sí están siendo perseguidas, este famoso caso de que se llamó Arroz Verde, después le cambiaron de nombre, esas personas son absolutamente inocentes, por supuesto. Ojalá la justicia corrija los errores que ha cometido y esa gente honesta que está fuera del país también pueda regresar. Cambiando un Que poco pueda la regresar, por ejemplo, temática, que pueda regresar Ricardo. a Gabriela Rivadeneira. Gabriela Rivadeneira es una persona a la que se la persiguió, se metió preso a su papá, se metió preso a su señor padre, lo acusaron de ser un prestanombre, de ser un testaferro, de ser un ladrón, lo metieron preso. Es terrible que metan preso, tú eres político, uno que es político, que le metan preso a sus padres, lo metieron preso. Al poco tiempo, por supuesto que declararon que era inocente, porque no le pudieron probar nada y no le van a probar nada porque son gente honesta. Pero Gabriela Rivadeneira se quedó fuera del país, asustadísima, preocupada, con razón,
de que se viola cualquier principio, cualquier norma ética, de perseguir a su familia, de meter presos a sus familiares. Eso no puede seguir pasando. Y nosotros en el gobierno de la Revolución Ciudadana no lo vamos a hacer. Nosotros no vamos a perseguir a nadie. Vamos a actuar y vamos a revivir este país, a restaurar el progreso, la equidad, el empleo, la seguridad en el Ecuador. Lo que hicimos en esos 10 años, insisto, el segundo país más seguro de América Latina, el país con los mejores salarios de la región, el país con la mayor estabilidad laboral. Eso es lo que nosotros hicimos y sabemos que lo vamos a poder hacer otra vez. Ricardo, ya casi para finalizar nuestro espacio de entrevista, me gustaría preguntarle cuál es su postura respecto a la reforma constitucional. ¿Considera el Partido Revolución Ciudadana cambiar a la Constitución como un ejemplo de esto, o la reelección indefinida como países como Cuba, Venezuela, Nicaragua? Mira, esto es un tema que hay que discutirlo. Seguramente habrá que hacer algunas reformas en la Constitución. Nosotros creemos que la Constitución que tenemos es una reforma extraordinariamente, perdón, es una Constitución extraordinariamente buena. Es una Constitución garantista, que garantiza los derechos. No es una Constitución que se plantea solamente que haya el libre ejercicio de las actividades de cada quien, sino que protege a las personas que están en las peores condiciones. Nosotros vamos a hacer y vamos a hacer cumplir lo que la Constitución habla, por ejemplo, sobre los derechos de los trabajadores. Y ahí te quiero decir algo con toda franqueza. Esa curul que nosotros tendremos en la Asamblea, estoy seguro que contaremos con el apoyo de nuestro pueblo, va a ser la curul de los y de las trabajadoras. De los trabajadores remunerados y también de los que no son remunerados, de los comerciantes minoristas. En Guayaquil hay 200, 300 mil o más comerciantes minoristas que se juegan el pellejo en la calle esquivándose de la inseguridad y, bueno, antes, ahora ya no, antes evitando que los municipales los patearan en media calle y se les llevaran y le incautaran sus cosas. Ahora, felizmente, en la alcaldía de Aquiles tenemos respeto por ellos. Pero no solamente va a haber respeto, nosotros desde las leyes vamos a establecer también su estímulo, su protección, formación, capacitación, seguridad social, que hay que hacerlo a los y las trabajadoras remuneradas y también a los no remunerados como los comerciantes, como los artesanos, como los campesinos. Nosotros vamos a asegurar que sus derechos estén protegidos por la ley y también fiscalizaremos para que en el gobierno, aunque sea el nuestro, los ministros, las autoridades respeten sus derechos, que haya paz, que haya equidad, que haya progreso, que haya libertad. Esas son las principales alternativas que nosotros planteamos, los principales valores que planteamos nosotros para el gobierno de la Revolución Ciudadana, que confiamos que por la voluntad del pueblo ecuatoriano lleguemos al poder el 24 de mayo del año 2025, con Luisa González y Diego Borja en la presidencia y vicepresidencia de la República. Listo, Ricardo, muchas gracias por su presencia aquí en nuestro espacio de entrevistas de Última Hora Ecuador. A ti, Ámbar, muchísimas gracias y saludos a la audiencia. Chao, chao. Con esto hemos finalizado el segmento de entrevista de Última Hora Ecuador, pero los invitamos a que se mantengan conectados porque nosotros seguimos con muchísima más información en nuestra primera emisión de su noticiero Última Hora Ecuador.